Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de una serie de alteraciones metabólicas, principalmente vamos a hablar de metabolismo mineral que afecta a los rumiantes en distintos sistemas productivos. En primera medida vamos a hablar de trastornos del calcio y como para hacer una introducción es importante comenzar a hablar de cómo es el manejo fisiológico del calcio por parte de los organismos. Para ello es fundamental conocer cuál es el valor normal de la calcemia en los animales que nosotros estudiamos, y lo que observamos es que los niveles de calcemia en los rumiantes se encuentran entre 9 a 12 miligramos por decilitro. Generalmente, la mayoría de las especies domésticas, este valor está bastante conservado y por ende nos vamos a centrar en cómo mantener la calcemia dentro de estos dos límites. El calcio a nivel del organismo se encuentra concentrado en un 99% a nivel óseo, que es un tejido prácticamente de reserva para este mineral, y luego encontramos un 1% restante en el líquido extracelular, particularmente en lo que corresponde al líquido intravascular. A su vez, ese 1% se encuentra dividido en distintas fracciones, donde tenemos que el 46% se encuentra en su forma no difusible, es decir, que no difunde a través de la membrana endotelial, y esto se debe a que está unido a albúminas. El 47% es difusible ionizado, es decir, el calcio que sería fisiológico, disponible para las distintas funciones, y un 7% se encuentra como difusible no ionizado, es decir, formando sales como por ejemplo sales de fosfato. En una vaca que no produce, o sea, mejor dicho, en este caso que sí está produciendo leche, lo que vemos es que requiere más de 100 gramos por día de calcio como aporte desde los alimentos, y todos los animales tienen un pool disponible para salir a responder ante determinadas situaciones de 15 a 20 gramos de calcio. Si estamos hablando de un animal gestante, sobre todo en el último tercio de la gestación, el feto requiere o consume entre 4 o 5 gramos por día, y la excreción va a ser aproximadamente de un 40% de lo que se consume en el caso que se consuman 20 gramos. ¿Sí? Acá se hace la diferencia de los aportes en un animal que no produce leche y en un animal que está produciendo leche. Y hay que tener en cuenta que la leche tiene un alto contenido de calcio, y aproximadamente por litro de leche producido se están extrayendo 1.2 gramos de calcio. Entonces hay que multiplicar 1.2 gramos de calcio por los litros que se producen de leche para tratar de cubrir los requerimientos de producción de este macromineral. ¿Cómo se regula la calcemia? La calcemia está regulada principalmente por tres hormonas, ¿sí? La paratormona, que aumenta los niveles de calcio en sangre, por ende es hipercalcemiante; la vitamina D activa, que también es hipercalcemiante; y luego la calcitonina, que es hipocalcemiante. Generalmente, desde el punto de vista fisiológico, son mucho más importantes los mecanismos hipercalcemiantes que los mecanismos hipocalcemiantes, que están más restringidos a algunas especies de peces que se encuentran rodeados de un medio donde la concentración de calcio es muy elevada, como los animales de río o de mar. Ahora bien, tenemos que observar o describir qué es lo que sucede en un organismo ante un proceso hipocalcémico. Con lo cual, cuando la calcemia está disminuida, ¿sí?, el calcio extracelular, el intravascular, deja de inhibir a las células principales de las glándulas paratiroideas,
y se va a desencadenar la liberación de paratormona, que la paratormona tiene como órganos blancos los huesos, ¿sí? Recuerden que la estimulación de la actividad resortiva a nivel óseo es mediante la activación de los osteoblastos. Estos producen distintos mediadores y esos mediadores son los que terminan activando a los osteoclastos que van a producir la resorción ósea. De la degradación de esos cristales de hidroxiapatita es que se va a donar calcio hacia el líquido extracelular. A su vez, la paratormona tiene como órgano blanco el riñón y a nivel renal va a tener dos funciones principalmente. Por un lado, aumentar la reabsorción de calcio y por otro lado, activar la vitamina D. Que la vitamina D, su sitio target va a ser a nivel intestinal, promoviendo la absorción de calcio ingerido mediante la dieta. Todos estos tres mecanismos lo que hacen es aumentar el calcio extracelular que termina inhibiendo la secreción de paratormona. Entonces, una vez introducida la fisiología o la homeostasis del calcio, vamos a empezar a hablar de una patología que es muy importante, sobre todo en los sistemas lecheros, que es la hipocalcemia puerperal bovina. ¿Cómo se define la enfermedad? Se define como un trastorno agudo del metabolismo del calcio, de presentación más que nada en vacas lecheras, ¿sí? Es más raro en los bovinos de carne, principalmente esto se da por los volúmenes de producción de leche, y generalmente se da poco después del parto, por eso hablamos de un fenómeno puerperal. Esto produce una caída en decúbito, ¿sí? Que vamos a ver que es progresivo hasta llegar al decúbito lateral, y en casos muy graves puede generar coma y por ende la muerte del animal. ¿Qué importancia tiene esta enfermedad, esta presentación? Lo que vemos es que tiene una incidencia del 5 al 10%, es decir, no está muy o extremadamente difundidos en nuestros sistemas productivos, pero es una de las enfermedades que tiene mayor mortalidad, ¿sí? Cuando nosotros observamos la presencia de distintas patologías en los sistemas productivos lecheros, vemos que en primer lugar vamos a encontrar procesos inflamatorios a nivel de la glándula mamaria, es decir, primero vamos a ubicar en importancia la mastitis bovina, en segundo lugar los trastornos reproductivos, en tercer lugar los trastornos podales y en cuarto lugar van a estar al mismo nivel los trastornos metabólicos y digestivos, ¿sí? Entonces, viendo estos números, lo que tenemos que tener en claro es la importancia económica que tiene esta enfermedad. Acá vemos una red donde tenemos distintas patologías y los números que vemos asociados a esas patologías son las veces, las chances que tiene un animal de desarrollar dicho trastorno. Por ejemplo, un animal que tiene una hipocalcemia tiene casi 6 veces más chances de tener retención placentaria, 7 veces más chances de tener distosia, 5 veces más chances de tener mastitis y 3 veces más chances de tener prolapso uterino. De la distosia y la retención placentaria se aumentan muchísimo las chances de tener disfunciones reproductivas. Y si nosotros queremos lograr el objetivo principal de esta producción, que es tener una lactancia por año y por ende requerimos de un ternero por año, es muy importante no tener esta disfunción metabólica porque va a afectar nuestros índices productivos y reproductivos, hablando puntualmente, y vamos a perder la performance reproductiva para obtener un ternero por año. Si hablamos de valores económicos, estos son valores en dólares, la fiebre de la leche o la hipocalcemia puerperal bovina, como se la denomina, tiene un valor promedio
¿sí?, de unos 344 dólares. ¿Sí? Estos valores están desactualizados, pero nos dan un panorama económico del impacto que tiene y la relación con otras patologías que predispone la aparición de la hipocalcemia. ¿Sí? Entonces, el tratamiento y sobre todo la pérdida, ¿sí?, acá no habla de tratamiento, acá habla puntualmente de pérdidas de la hipocalcemia, ronda los 340 dólares. Ahora, si recuerdan la diapositiva anterior, veíamos que producía desequilibrios reproductivos, metabólicos y digestivos, con lo cual ya las pérdidas no terminan siendo de 340 dólares, sino que debemos sumarle todo el resto de las patologías y seguramente superemos los 1000 dólares de pérdidas por animal. ¿Cómo aparece esta patología? Generalmente es una patología peripartal. Nosotros la definimos como que es puerperal, pero en algunos casos puede aparecer previo al parto, unas horas previo al parto, no mucho más que eso. Es una enfermedad particular de las producciones lecheras. Dentro de los sistemas de explotación lecheros, los sistemas intensivos son los más afectados porque principalmente en ellos encontramos los animales de mayor producción, que son los más susceptibles, y esto va de la mano a que mayor producción, mayor requerimiento de calcio. Y la incidencia aumenta a medida que aumenta el número de lactancias. Esto se debe a que a medida que el animal va envejeciendo, su sistema homeostático con respecto al calcio es mucho más disfuncional y asincrónico. La etiología, como vamos a ver, hace referencia a lo que tiene que ver con un cambio brusco en los requerimientos. Es decir, el animal tiene, principalmente a nivel óseo, el calcio necesario para contraponerse a altos requerimientos de calcio en relación a la producción láctea. El tema es que por horas, nada más, un animal que tenía un requerimiento de 20 gramos por día, previo al parto, pasa a tener un requerimiento al posparto, es decir, que comienza a producir leche, mayores a 100 gramos. Entonces lo que vemos es que hay un déficit o una disfunción con respecto a el reemplazo o la reposición de los niveles de calcio en sangre. Es decir, el organismo puede responder en principio con estos 15 a 20 gramos que tiene disponible, pero luego necesita funciones activas, principalmente realizadas a nivel óseo, para reconstituir los niveles normales de la calcemia. Cuando se corta o se produce ese desequilibrio, es que entramos en este proceso patológico. Con lo cual, la etiología es un brusco cambio en los requerimientos de un animal que requería 20 gramos a requerir más de 100. ¿Sí? Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que vemos es que el calcio, por tener funciones principalmente sobre la regulación de la actividad de las distintas musculaturas del organismo, van a generar, por un lado, si nos centramos en el músculo esquelético, una disfunción del mismo, por ende el animal no puede pararse, no puede caminar, ¿sí? Y esto hace que, obviamente, al no poder ir a los comederos o pastar, el consumo de alimentos disminuya. Cuando hablamos de la disfunción del músculo liso, ¿sí?, lo que se va a generar es una disfunción en la motilidad ruminal y la aparición de trastornos como el desplazamiento de abomaso. De la disminución del consumo y de los trastornos digestivos, este animal va a comenzar con desequilibrios metabólicos energéticos, es decir, va a tener un proceso de cetosis, y esto hace que caiga la producción. Nosotros dijimos que
la disfunción del músculo esquelético generaba, ¿sí?, que el animal no se pueda parar, que no pueda deambular, que no pueda ir hacia los comederos o pastar, y en los casos más graves genere vaca caída, es decir, un animal que no se puede incorporar, y si el animal no se puede incorporar, trae aparejado toda una serie de problemas en relación al decúbito prolongado, que hace que este animal, si nosotros no intervenimos, entre en un proceso comatoso y por ende muera. ¿Por qué se da la disfunción del músculo esquelético? Nosotros acá tenemos una placa miomotora donde vemos que la regulación del sodio está regulada, o mejor dicho, llevada a cabo desde el punto de vista de los canales por el calcio, ¿sí? Cuando los niveles de calcio disminuyen, lo que observamos es que aumenta la transmisión nerviosa porque al ingresar mayor cantidad de sodio se producen mayores despolarizaciones. Cuando se despolariza la terminal axónica, lo que genera es la liberación de calcio que va a fusionar a las membranas, a las vesículas que contienen acetilcolina y se produce la liberación de acetilcolina. Eso generalmente es lo que sucede, el aumento de la transmisión nerviosa, en los primeros estadios de la hipocalcemia puerperal bovina o lo que podemos llegar a observar en la eclampsia de, por ejemplo, la hembra canina. Cuando ya los niveles de calcio caen drásticamente, lo que se produce es una disminución de la transmisión nerviosa. Y esto se genera básicamente porque ya no hay calcio necesario para la fusión de las vesículas de acetilcolina, por ende no se produce la liberación de este neurotransmisor y no se genera la contracción muscular. Entonces ahí entramos en lo que sería la vaca caída y en este cuadro de lo que sería una parálisis flácida. Entonces nosotros dijimos que había distintos estadios previamente y los podemos dividir en 3 fases. La fase 1, ¿sí?, es una fase donde el animal está anoréxico, tiene dolor, ¿sí?, por eso expresa el rechinar de dientes. El animal está nervioso, puede presentar temblores y camina con dificultad. ¿Sí? Esto de la presentación nerviosa y la presencia de tremores o temblores básicamente responde a lo que explicábamos de la disminución leve o el comienzo de la disminución del calcio, que lo que genera es un aumento de la excitabilidad por un aumento del influjo de sodio a la terminal nerviosa. En la fase 2 y 3 lo que vemos es un decúbito external o lateral, ¿sí? En la fase 2 generalmente es decúbito external y en la 3 lateral, hipotermia, depresión, taquicardia, midriasis. Vamos a presenciar un fenómeno que se llama autoauscultación, que es el reclinado de la cabeza hacia el flanco debido a la debilidad de los músculos del cuello, disnea y atonía ruminal por la disfunción del músculo liso del tracto gastrointestinal. A la hora de realizar la anamnesis es crucial, en este caso y en los otros que van a generar vaca caída, preguntar sobre si el animal estuvo próximo al parto o si está preñado. Acá lo que observamos en este animal es lo que denominamos la autoauscultación, ¿sí? Que ante la debilidad de los músculos del cuello, la cabeza cae y se va a sentar en uno de los flancos del animal. Desde el punto de vista del diagnóstico complementario, esto es importante tener presente, visualizar, que cuando uno se encuentra con un animal caído, con una vaca caída, generalmente no llega a abordar este diagnóstico
por el tiempo que demora. Entonces termina instaurando alguna terapéutica para poder sacar el caso clínico adelante. El diagnóstico complementario tiene mucha mayor validez cuando uno quiere tomar o generar un diagnóstico de rodeo. Es decir, si hay un animal clínico, seguramente debe haber muchos subclínicos, y para tomar medidas profilácticas es importante conocer cómo se encuentran los niveles de calcio en el resto de los individuos. Entonces ahí sí se genera todo este tipo de análisis complementarios a nivel plasmático. Por un lado, lo que tenemos que tener presente es la toma de muestra, ¿sí? Que lo que vamos a realizar es una toma de muestra a nivel generalmente de la vena yugular. Se puede tomar de la vena caudal, pero tenemos que tener en cuenta que durante el proceso de extracción a nivel de la vena caudal podemos llegar a generar mucha presión negativa con el émbolo para generar la extracción y eso produzca hemólisis. Y la hemólisis puede interferir en las técnicas, o mejor dicho, en los valores que arrojen las técnicas que se van a emplear para obtener los valores de calcio y de otros minerales, ¿sí? Entonces, cuando mandamos a analizar sangre para evaluar el estado magnésico cálcico del animal, generalmente evaluamos el resto de los macrominerales que pueden llegar a estar afectados. Entonces se realizan determinaciones de calcio, de magnesio y de fósforo. Obviamente se puede llegar a pedir una bioquímica general como para tener una idea de cómo se encuentran los animales y ver si hay algún indicio de algún trastorno ya metabólico energético. Desde el punto de vista del calcio, lo que vamos a ver es un animal que tiene menores valores de calcio, ¿sí? El calcio iónico también va a estar disminuido. La determinación de calcio iónico no se realiza en todos los laboratorios, es mucho más complicada y eso hace que el diagnóstico complementario tarde más días, con lo cual generalmente lo que se pide es calcio total. Luego se determinan también los niveles de magnesio para ver cómo se encuentran, fósforo, proteínas totales y albúminas. Generalmente lo que vemos es niveles bajos de calcio, niveles muchas veces elevados de magnesio. Generalmente esto está dado por una respuesta paratiroidea muy elevada, ¿sí? Y la hormona paratiroidea tiende a ahorrar magnesio. Y por otro lado podemos llegar a ver una hipofosfatemia secundaria también a la actividad de la aparatormona, ya que recuerden que la aparatormona es hipofosfemiante. ¿Con qué debemos diferenciar esta patología? Con distintas patologías que generen vaca caída, como es el caso de la hipomagnesemia, la hipofosfatemia, síndromes metabólicos como la lipomovilización y lesiones traumatológicas generalmente a nivel de los miembros o de la cadera. El pronóstico de esta enfermedad suele ser bastante bueno, ¿sí? Si nosotros instauramos un tratamiento a tiempo, generalmente la recuperación del animal es rápida, ¿sí? Y al cabo de minutos hasta puede llegar a pararse. Y generalmente la terapéutica de esta patología se da a través de la infusión de sales cálcicas, ¿sí? Como cloruro de calcio, borogluconato de calcio, en distintas concentraciones, que van muchas veces, hay formulaciones que tienen entre un 20 y un 35% de sales de calcio, otras que pueden llegar a tener hasta un 50% de calcio, lo cual genera que de la variación, o mejor dicho, de las distintas sales de calcio que presenta el producto, atacar el problema de forma rápida, intermedia o más a largo plazo, ¿sí? Pero dentro de los sistemas productivos, lo más importante
es la profilaxis. Y la profilaxis se genera a través de sales aniónicas que son administradas durante el preparto, aproximadamente en unos 30 días previo al parto. Y esta figura profiláctica se asienta principalmente en lo que se llama la diferencia catiónica aniónica dietaria, donde lo que de la resta entre los cationes, ¿sí? El calcio y el potasio y el sodio, con respecto a el cloro y los sulfatos, podemos llegar a tener diferencias catiónicas aniónicas positivas o negativas. Cuando es positivas nos generan una alcalosis metabólica, cuando son negativas nos generan una acidosis metabólica. Cuando se produce una acidosis metabólica, que es lo que vamos a obtener cuando damos sales aniónicas, vamos a generar que el calcio no difusible unido a las albúminas en la circulación sanguínea sea liberado, ya que las albúminas actúan como sistema buffer y al captar un protón cedan el calcio y por ende tengamos un aumento en el calcio iónico. Entonces, en relación a lo que hablamos previamente, ¿cómo debería ser esta diferencia para prevenir una hipocalcemia? Si dijimos que una diferencia catiónica aniónica negativa me generaba una acidosis metabólica y la acidosis metabólica aumentaba los niveles de calcio, lo correcto va a ser la utilización de sales aniónicas para generar una diferencia catiónica aniónica negativa. ¿Qué obtengo a través de la diferencia catiónica aniónica negativa? Repasando lo que decíamos previamente, generamos una acidosis metabólica leve, aumenta el calcio iónico. Esto me genera, por un lado, calcio de fácil disponibilidad, y si el calcio aumenta, lo que se genera es un aumento de la excreción de calcio a nivel renal, por un lado. Por otro lado, también se genera la inhibición de la actividad de la paratormona, los niveles de calcio vuelven a disminuir, y cuando los niveles de calcio disminuyen, vuelve a liberarse paratormona. Entonces, con esto lo que logro es un sistema paratiroideo entrenado en actividad para cuando ese animal incurra en altos requerimientos de calcio, tenga una respuesta paratiroidea adecuada y suficiente para que dicho individuo no caiga en un proceso hipocalcémico. Les dejo la bibliografía y vamos a seguir con otros desequilibrios metabólicos minerales.